Este museo. Nos detenemos un cachito en una carta del padre también de 1875, previo a la fundación del museo, en esos museos particulares que tenía, y le dice: hice abundante cosecha de esqueletos y cráneos en los cementerios de indígenas sometidos que vivían en las inmediaciones de Azul o La Barriga, en Blanca Grande. Aunque creo que no podré completar el número de cráneos que yo deseaba, estoy seguro que mañana tendré 70. Hoy remito por la diligencia 17 en un cajón. Los que harás recoger lo más pronto posible, pues la gente de ella no sabe qué clase de mercancías envío. En otra ocasión hubiera sido podido satisfacer mi deseo, pero hoy, con los barullos de indios, es imposible. Él pensaba en mercancías, no era un científico que estaba estudiando estos restos, era un coleccionista, una compulsión burguesa, dice Anderman, del coleccionismo. Después vamos a volver a esto del barullo de los indios. Lo de la mercancía es el objeto. Esa joya envidiada que no se quiere desprender, ese objeto. Nuestro trabajo consistió en parte en volver los sujetos de derecho de estar enterrados, derechos en el derecho penal o civil. Una vez muertos perdemos nuestro derecho, pero son por lo menos los derechos de los descendientes a enterrarlos. En ese museo, esos hombres que estaban en vitrina eran, algunos de ellos, los últimos guerreros y guerreras, Lonco, Penny, Conas, que habían luchado armas en mano contra el Estado roquista hasta ese mismo momento de la fundación del museo, y algunos posterior a la fundación del museo. No estamos hablando de restos arqueológicos de 1000 o 11.000 años, estamos hablando de hombres y mujeres que se resistían, los barullos de los indios. Él no podía recoger los restos de los cementerios porque los indios se negaban a que se llevaran a sus ancestros. Uno de los prisioneros que sobrevive es Sayhueque y Truquel. Nosotros en esa investigación, pasamos de la biblioteca, aún seguimos en la biblioteca del museo, que es muy amplia, nunca vamos a terminar, ¿no?, la biblioteca, pero pasamos al departamento fotográfico, encontramos también fotografías de estos prisioneros, a distintos archivos. El perito Moreno había hecho varios viajes al sur, no vamos a abundar en eso hoy, y los había conocido en territorio. Sarmiento es quien le hace el permiso, para que le consiga un permiso con la gente de Inacayal y de Sayhueque para que visite esos territorios. Es alojado, es recibido por estos hombres y mujeres en el sur de nuestro territorio. Cuando son prisioneros en la campaña, el perito Moreno pide por ellos, porque tenía esa amistad supuestamente. Hay que ver que lo que él dice en el público, él hace su propia autobiografía, y después lo que él dice en privado. Mucha de su biografía, de sus escritos, fueron no científicos, sino los diarios de la época. En una carta que pide en el diario, pide para que algunos prisioneros que estaban en la prisión del Tigre vayan al Museo de la Plata. Decía: Inacayal, que es uno de los casos que nos vamos a tener, y Foyel, merecen ser protegidos y que no se los confunda con los Pincén, con Namucurá. No han asesinado, han dado hospitalidad. Que no lleven pues el desgraciado fin de Orqueque, decía. Primero hay que aclarar que Namucurá, acá lo vemos, prisionero, el hombre que yo le decía que firmó la Constitución del 53, Pincén, que jamás hizo un tratado con el blanco hasta que a lo último le tiene prisionera a su hermana, no habían asesinado, no eran asesinados, eran los líderes de su pueblo. Y dice al final algo que veíamos, esa cruel ironía, decía Bengino, que dice: que no lleven pues el desgraciado fin de la tribu de Orqueque. Miguel, ¿qué le había pasado a Orqueque? Nos preguntamos. Orqueque era un líder tehuelche de Santa Cruz, del actual territorio de Santa Cruz. No está en la foto, es un ausente, está su familia prisionera. Hay un botánico italiano, Spegazzini, recuérdenlo a Spegazzini. Orqueque había tenido la desgracia de caer prisionero de Roa, lo llevan en el Villarino, a Buenos Aires lo exponen, se lo llevan a Roca, a la presidencia, y lo ponen en el teatro, y muere. El triste fin es la muerte en Buenos Aires. En el diario La Nación de 1883 decía: los restos de Orqueque se podrán ver a fin de mes, el esqueleto armado, preparado convenientemente, después de haber sido descarnado en el hospital militar. Se colocaron los diversos fragmentos del cuerpo en un gran tacho de agua y cal para hacer desaparecer las pequeñas cantidades de carne que habían quedado adheridas en los huesos.
terminada la disección del cuerpo, el cacique se procederá a armar el esqueleto. O sea, el triste fin de Orqueque era terminar armado su esqueleto en una vitrina. Y él solicita que Inacayal y su familia vayan al museo para que no terminen de esta manera. Orqueque para nosotros hoy es un desaparecido. En la bibliografía se dice que su cuerpo se perdió del traslado del hospital militar al museo. Algunos libros en 2010 han dicho que ha sido restituido con ciudad y fecha, pero no es real. Siguiente. Para nosotros Orqueque es un desaparecido. Hemos trabajado y no hemos podido aún hoy hallar su procedencia. Bueno, acá vemos estas fotografías que les comentaba. Son en muchos casos fotografías previas a su muerte de estas personas. Acá recuerden a Tafá, una fueguina, a Inacayal, Follet, fíjense que hay soldados atrás, Margarita, bueno, la familia, Inacayal y Follet son primos hermanos, son la familia de ellos dos. Son llevados prisioneros ya al Museo de la Plata. En el museo son obligados a construir el mismo museo. Estos hombres lucharon hasta 1885, 1884 con armas en mano. Resisten el avance de Roca, resisten un avance de Villegas posteriormente en el 1883 a la cordillera, y finalmente en un segundo avance de Villegas en 1885 se terminan rindiendo en enero de 1885 estas comunidades. O sea, son los últimos hombres que resisten, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que resisten al ejército roquista con armas en la mano. El museo era fundado en 1884, eran en esos mismos momentos. Entonces son obligados a construir parte del museo. Acá lo vemos posando para un pintor italiano. Es una ironía también porque la pintura, que esto es dentro del museo, hoy está esa pintura en el museo, aparece de espalda este hombre que es Inacayal, libre en un lago cuando estaba posando prisionero dentro del museo. Inacayal hablaba castellano, pero nunca contestaba a las preguntas de los antropólogos, viajeros, europeos que venían, porque lo trataban también no solo para que trabaje, sino como informante de las costumbres de su pueblo. Él se negaba, solo el castellano decía: yo jefe, hijo de esta tierra, blancos ladrones, mataron a mis hijos, mataron a mis hermanos, robaron mis caballos y la tierra que me vio nacer. Encima prisionero, yo enojado. Era lo único que les contestaba una y otra vez. Nosotros, cuando estábamos en 2006 investigando para apoyar, reitero, por los compañeros que llegaron después, el pedido de retiro de exhibición de los restos humanos del Museo de la Plata, decidimos, sabíamos por arriba que Inacayal había vivido dentro del museo, que había muerto dentro del museo y que había sido restituido en 1994. Yo ya estaba en esa facultad, estaba ingresando justo en 1994, participé desde lejos de esa restitución, y en el 2006 estaba Felipe Piña con Pergolini haciendo esa documentales, algo habrán hecho, que termina el último capítulo con la campaña roquista y termina en el museo con Inacayal saltando del techo del Museo de la Plata. En el mismo 2006 que estábamos en la biblioteca pasaban filmando y vestidos. Entonces dijimos, esta historia hay que contarla como núcleo de nuestra investigación. La otra versión, la nuestra, porque veíamos que no nos cerraban las versiones oficiales. Tenkey, que también vamos a hablar de él, un antropólogo holandés que está en el Museo de la Plata, es jefe de la división donde están los restos humanos, de la división de biología, de antropología física en esa época, hace una descripción pseudopsicológica, dice que Inacayal es reservado, desconfiado, orgulloso, rencoroso, que se comunica cuando está borracho, ebrio, que dormía todo el día, que discutía fácilmente, muy apático, sin ninguna preocupación por su persona. Digo esto porque la versión oficial del museo es que Inacayal un día presiente su muerte y se desvanece en las escaleras del museo. Los empleados lo toman de las manos, que él había hablado en lengua, se había despojado de la ropa de blanco y fallece, muere esa noche en los sótanos del museo. Piña lo hace tirándose del techo, se suicida. Ya no es que se muere antes de morir, hace una ceremonia, no, que se suicida. Nosotros encontramos en la bibliografía de la época, bueno, en la autopsia, que tenía quebrados los dientes y la nariz por golpe o caída, dice Tenkey. En el museo la tradición oral no es solamente de los pueblos originales, nosotros rescatamos también la tradición oral dentro de la comunidad académica.
No sé si acá hay hermanos, compañeros de los pueblos originarios, alguna compañera. Nosotros, vale aclarar, no estudiamos a los pueblos originarios, nosotros no estudiamos ni al pueblo mapuche, ni al pueblo tehuelche, ni a ninguno de los pueblos originarios, sino a nuestra comunidad, la comunidad académica. Profundizamos en lo que ellos estaban analizando en esa época. Y dentro de la tradición oral del museo estaba esto que se había suicidado, etc. También encontramos en la biblioteca local un diario de 1887 que informaba de la muerte de Inacayal y de otras personas, una niña de 7 años que todavía no la pudimos identificar, de Margarita Foller, que sí la pudimos identificar, que la fecha coincide claramente con la fecha oficial, y denunciaban la muerte del cacique Inacayal. ¿Qué nos sucedió? Que la fecha de la muerte que estaba en el diario era un año antes de la fecha oficial de ese relato de Inacayal despojándose de la ropa y hablando en lengua y saludando al sol y muriendo plácidamente con una sonrisa. Encontramos que había un año antes ya una denuncia de esa muerte, denuncia gravísima. Digo esto y reiteramos esto porque siempre nos dicen que extrapolamos conceptos del presente al pasado. En ese pasado, las comunidades eran el presente y no permitían por los barullos, tenían voz y se negaban a estos vejámenes. También los diarios de la época se hacían voz y cuestionaban esas prácticas del Perito Moreno. Cada punta que investigamos nos abre muchas investigaciones más. Termina el día diciendo, agregaremos también que hay varios otros indios amenazados de muerte próxima, solo 2 indiecitos, Arturo y Mais, uno de los cuales nos dio el primer hilo de esta madeja, son quizás los únicos que hoy no corren peligro. Eso decía en 1887 el diario. Bueno, nosotros vamos a ir un poco más rápido. Encontramos esos ruidos, por decirlo de alguna manera, entre la versión oficial y las cartas, diarios de la época. Siguiente. Esa es la maquilla mortuoria de Inacayal, la sonrisa que decían que tenía Inacayal al morir por haberle permitido al blanco saludar al sol. Bueno, Inacayal terminó en una vitrina con su foto puesta al costado de la vitrina, ¿no? Moreno decía, desde el hombre testigo de la época glacial hasta el indio últimamente vencido, tenemos ya en el museo representantes vivos de las razas más inferiores. Habla de esto, de razas inferiores. ¿Cómo lo representa en el museo? El museo empieza como una espiral es una espiral evolutiva hasta la actualidad, empieza con un meteorito. Ironías, ese meteorito era un meteorito sagrado del pueblo tehuelche que representaba un castigo de una persona que se había apropiado de los recursos naturales de Tehuelche y que Nechen lo había castigado transformándolo en esa piedra. El Perito Moreno, que legitima la apropiación de todos los recursos naturales, comienza el museo con el meteorito Carper, pasa por las eras geológicas, sigue por los dinosaurios, continúa por la megafauna. Esa sería realmente el material del museo, la megafauna, los dinosaurios, la megafauna de Cuaternario, que son impresionantes, el trabajo de Ameguino. Y continuaba por esta sala con los pueblos originarios en ese espiral evolutivo y terminaba con el ferrocarril, como parte de un pasado remoto que inexorablemente se iban a extinguir. Esa restitución había sido en el 94, la primera del país, el 19 de abril, ahora se cumple un aniversario, y nosotros descubrimos, cuando dimos un paso más allá en la investigación, entramos a los laboratorios. Pedimos entrar a los laboratorios porque considerábamos que había sido restituido Inacayal, pero que habían dejado a su mujer, y nos consideramos importante para pedir el retiro de exhibición de los restos humanos, difundir que la mujer de Inacayal había quedado en el museo y queríamos restituirla. Pensábamos que eso era una buena política para poner en agenda el machismo, ¿no? Este patriarcado, restituyen al lonco y dejan a su mujer, que ni siquiera tiene el nombre registrado, y nos encontramos que se habían quedado con el cuero cabelludo, con la oreja, que habían estado expuestos esos cueros cabelludos en el museo, se habían quedado con el cerebro del cacique Inacayal, etcétera. Entonces, eso empezamos en marzo, el 2 de marzo, en junio accedimos a la biblioteca, a las colecciones y encontramos esos restos y salimos a denunciar.
sabiendo en ese mismo momento que nos jugábamos el futuro de nuestra investigación, que había sido aprobada por los distintos estamentos académicos para poder acceder, ¿no?, a las colecciones fotográficas, etcétera. Habían aprobado el proyecto. Sabíamos que si nosotros denunciábamos que la restitución de 1994 había sido incompleta, teníamos los días contados. Lo hicimos. Ahí el gobernador, que ahora es gobernador otra